Lo reconozco, soy un hombre fácil. Muchos me habéis pedido un vídeo sobre trazado de curvas y que fuese con pizarra. Vuestros deseos son órdenes para nosotros. Así que vamos con este vídeo, con muchas curvas y mucha pizarra. Vs a todos los moteros y motoristas. Vamos a centrar el tema, vamos a hablar de cómo se trazan curvas en moto y en la calle. Un coche es distinto y en circuito es distinto. Ya haremos un vídeo sobre ese tema. Ya sabéis que siempre digo una cosa, saber trazar curvas nos puede servir en circuito para ir más rápido sin caernos o nos puede servir en la carretera para ir igual de rápidos con más margen de seguridad. Hay diferencias entre la calle y el circuito porque, por ejemplo, ya sabéis que en circuito hay trazadas de entrenamientos, es decir, trazadas para hacer los mejores tiempos posibles y luego hay trazadas de carreras. De carrera es para hacer un buen tiempo y que no abrir la puerta que te adelanten todos. Os adelanto una cosa, es más difícil con dos ruedas que con cuatro. Ya sabéis, bueno, muchos de vosotros rodáis por las calles y carreteras en coche y en moto. Yo he rodado incluso en el mismo circuito, incluso en alguna ocasión el mismo día, en coche y en moto. Y os digo una cosa, trazar en moto es más difícil. Ojo, no solo porque es un tema más físico, te descuelgas, te hace más fuerza, no. Simplemente el hecho de la trazada en moto es más refinada, es más complicada. Por ejemplo, en carretera, con un coche, es que realmente poco puedes trazar. Si no nos vamos a salir del carril, que no nos vamos a salir del carril, en coche hay muy poco margen. En moto hay bastante más margen. Aunque aquí os tengo que hacer una primera advertencia muy importante en las curvas a izquierda. Pero eso mejor lo vemos en la pizarra. Os decía que en curvas a izquierdas hay que tener mucho cuidado. ¿En qué? Pues aquí os lo explico. Dibujo una moto, bueno, casi es un scooter. Pero, claro, las motos se inclinan. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Que si vamos a suponer que la raya central, la que marca el límite, la parte central de la carretera, está aquí, donde he puesto este punto rojo. Y nosotros nos ceñimos en la trazada con nuestra rueda a este punto. ¿Qué quiere decir? Que toda esta parte está en el carril contrario. Es decir, que un coche que fuera, o un camión, que es más ancho, por su carril, estamos invadiendo su carril porque estamos inclinando la moto. ¿Qué tenemos que hacer para hacer las cosas bien? Tenemos que tener en cuenta la inclinación de la moto. Es decir, el límite nuestro es que esta parte, esto es el centro, la línea central. En las curvas a la derecha no nos importa, porque tenemos el arcén, y si, bueno, pues hagamos el cuerpo o parte de la moto al arcén, no pasa nada. Pero en las curvas izquierdas, importante. Hay algunas carreteras que marcan unas líneas que hacen 90 grados con la línea central que te ayudan a saber eso. Pero no hace falta que te digan las líneas. Ten en cuenta que tu cuerpo tiene que estar dentro de tu carril. No apures la línea en curvas izquierdas con la rueda. Como conductor de una moto es muy importante saber adaptarte a todas las circunstancias y a todas las situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de firme deslizante. Cuando llueve, todo tiene que ser mucho más suave. No hay que estresar el neumático. Yo, cuando alguien empieza a conducir, se lo dije a mi hija, se lo digo a todo el mundo y a cualquiera cuando llueve, tienes que elegir o giras o frenas. ¿Hacer las dos cosas? No, porque superas la adherencia del neumático. Así que acuérdate, si frenas no gires y si tienes que girar, mejor que dejes de frenar. También te tendrás que adaptar a la potencia de tu moto, porque es muy distinto conducir una moto poco potente o menos potente que una muy potente. Con una moto poco potente, por ejemplo, si habláramos de carreras con una Moto 3, te interesa mantener la velocidad de paso por curva. Con una moto más potente, te interesa acercar el punto en el que dejas de frenar con el punto donde empiezas a acelerar. Pero esto también lo mejor lo vemos en la pizarra. Bueno, aquí os he pintado una curva de 180 grados normal y corriente para explicaros algo muy sencillo. Es la diferencia entre trazar con una moto menos potente y trazar con una moto más potente, que las trazadas varían. Varían mucho más en circuito, pero también en la calle. Vamos a suponer que este carril es todo para nosotros, porque lo he hecho un poquito estrechito. El rotulador verde es una moto poco potente. ¿Qué vamos a hacer con la moto poco potente? Vamos a intentar que la velocidad de paso por curva sea la más rápida posible.
Como va a haber poca diferencia entre la entrada y la salida, la trazada va a ser prácticamente simétrica. O sea, venimos por aquí, nos tiramos a la curva, la hacemos muy redondita. Como veis, lo que se trata en esta trazada es conseguir darle el mayor radio posible. ¿Qué pasa si en vez de una moto poco potente, tenemos una moto que corre más? Entonces, en vez de esta trazada que se llama en U, bueno, si la pusiéramos al revés sería en U, pues podemos ser más agresivos. Como os decía, lo que vamos a tratar es de acercar el punto donde dejamos de frenar al punto donde dejamos de acelerar. Entonces podemos llegar aquí, frenamos, bueno, me he sido un poquito demasiado agresivo, un poquito más tarde, la curva aquí la hacemos más cerrada, pero aquí aceleramos mucho antes. Si os fijáis, es una curva, hace mucho más una V, exagerándolo un poquito. No nos importa tener que parar más la moto y recorrer la curva un poquito más despacio, porque lo que se trata, y eso además lo veis en las carreras cuando hablan, no, qué rápido ha levantado la moto, lo que se trata sobre todo es de frenar lo más tarde posible y de acelerar lo antes posible. La curva nos da igual. Una de las cosas que hace bonita nuestra afición, que hace interesante conducir una moto, es que hay vamos, decenas, cientos, miles de tipos de curvas distintos, porque todo el mundo piensa, cuando habla de curvas distintas, en que sean más rápidas, más lentas, de más radio, de menos radio, pero es que hay muchas más variables. Por ejemplo, el tipo de asfalto o simplemente algo que es muy importante, que sean en subida o en bajada. A ver, sobre el tipo de asfalto, poco hay que decir. Solo os digo una cosa. Un buen conductor de motos es un gran conductor de coche. ¿Por qué? Porque es que al final un conductor de motos sí que aprende a distinguir ese brillo, ese asfalto que agarra más, que agarra menos, sabe que en las zonas, por ejemplo, los pasos de cebra deslizan más. Hay formas, además, de un poco percibir cómo es la adherencia del asfalto. Hay muchos trucos. Hay quien arrastra el pie, yo lo hago a menudo, arrastro el pie y te da una idea de lo que agarra. Hay otra forma de hacerlo. Hay que tener cuidado si alguien viene detrás, es hacer un mini bloqueo con la rueda trasera, que eso también te ayuda a saber cuánta adherencia tienes. Otra cosa importante, curvas en subida o en bajada. Esto es muy sencillo. Las curvas en subidas es como si estuvieran muy peraltadas y las curvas en bajadas es como si estuvieran contraperaltadas. Eso es muy importante, muy importante. Y os digo una cosa, cuanto más sea la inclinación del descenso de la subida, más importante es. Esto lo notaréis, es una curva, aunque sea cerrada, pero es muy en subida, puedes dar gas antes, en cambio, si es en bajada, tienes que cortarte con el gas y darlo más tarde. Bueno, y ahora en la pizarra vamos a ver varios tipos de curvas. Al final me he centrado solamente distinguiendo el radio de giro. También hay una cosa que es muy interesante, y es que en circuito importa mucho qué viene después de una curva. Entonces, te interesa mucho cómo sales de la curva. En cambio, en la carretera te interesa más cómo entras en una curva. Lo importante en carretera es que no entremos muy bien colocados pensando en que no haya sorpresas. Pero todo esto lo vais a entender mucho mejor cuando lo veáis en la pizarra. Vamos a dibujar tres tipos de curvas de 45, 90 y 180 grados. Obviamente las curvas no tienen exactamente esos radios, pero es una curva que sería rápida, media y lenta, o sea, de poco radio, de medio radio, de mucho radio. ¿Qué es lo más importante de una curva de 45 grados? Que en general es menos cerrada y será más rápida. Súper importante, pensar en cómo salimos, porque si nosotros vamos a hacer en rojo la trazada, digamos, mala y en verde la buena. Si nosotros buscamos el punto medio, ¿qué nos puede pasar? Que si nos equivocamos, nos vamos fuera. Si nos hemos equivocado, entramos demasiado rápido. Por eso, lo suyo es no buscar el vértice en el punto medio, sino buscarlo más atrás. Nos aguantamos más tiempo por fuera. Esto va a pasar en más curvas, ¿eh? Nos aguantamos más tiempo por fuera. Ya cuando lo tenemos claro, nos tiramos. ¿Que nos sobra espacio? Genial. Estamos en la carretera, no estamos en un circuito. Si nos sobra, quiere decir que tenemos margen de seguridad. Pero lo más importante es no te tires muy pronto al interior. Mantente fuera más tiempo del que te pide el cuerpo. Aquí tenemos una curva de 90 grados donde os voy a contar exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí en general vamos a ir más lento.
Insisto, estamos hablando de trazadas en carretera. Dibujo esta línea discontinua que me decía Rodrigo. Bueno, es discontinua. Bueno, aquí está marcando el eje central. Puede ser continua o discontinua. Nos da igual, porque nosotros siempre vamos a trazar dentro de nuestro carril. Dentro de nuestro carril. Y os digo lo mismo. Si el punto medio es este, yo no os aconsejo ir a la trazada idílica. Os aconsejo... Se cayó. No os ha hecho daño, tranquilos. Tiraros más tarde. Nos mantenemos más tiempo fuera y ya cuando lo tenemos claro es cuando nos tiramos. Esto a veces es un poco contra natura, porque dices, ¿no? ¿Es más seguro mantenerte fuera? Sí, porque cuando te mantienes fuera tienes más margen luego para poderte ir hacia el interior de la curva. Mientras que si estás aquí ya apuntando hacia la salida, no te quedan muchas alternativas. Entonces, insisto otra vez, sobre todo, ojo, esto todavía más importante cuando no tienes visibilidad, porque no sabes lo que te espera después. Es mejor mantenerse un poquito fuera y buscar el vértice tarde. Siempre que se piensa en una curva de 180 grados me hace mucha gracia, porque todo el mundo piensa en lo que se llama una paella, en una curva muy cerrada. Yo me acuerdo de una curva de 180 grados que todos conocéis, si no habéis rodado por ahí, la conocéis de la tele, que es la curva, no el final de recta, sino la parabólica de Montmeló, que es una curva de 180 grados que se hace en tercera y cuarta a fondo. O sea que una curva de 180 grados puede ser bastante rápida. Aquí es muy importante porque tener en cuenta una cosa, que aunque sea un terreno muy despejado, la visibilidad de la salida va a ser muy escasa, porque es que, insisto, aunque el terreno sea despejado, te obliga a mirar casi para atrás, a mirar en paralelo. Entonces, tienes que actuar con mucha mayor precaución. Y en este caso, prohibido hacer la trazada que, entre comillas, podríamos hacer en circuito, que llegamos por nuestro carril, nos tiramos al punto medio y salimos. No. Hay que hacer una trazada defensiva. Y como ya suponéis, la trazada defensiva es, vamos por fuera, y aquí ya vemos que no hay nada. Aquí nos tiramos. Y aquí podemos acelerar tranquilamente. Insisto, da la sensación de que mantenerte por fuera es como más arriesgado, que estás más cerca del carril contrario, pero no es así. Estar por fuera lo que te da es un margen, eso sí, dependiendo de qué velocidad, pero lo importante es el ángulo que tienes en cada momento. Y aquí, si vas a una velocidad por curva alta, no te queda defensa, tienes que tirarte a hacer la curva. En cambio aquí vas a tener más margen. Hazme caso, insisto, en estas curvas que son de tanto radio, hasta que no veas la salida, mantente cerca del carril, cerca de la línea izquierda, con poco gas, y ya cuando veas la salida, entonces es el momento de buscar el vértice y acelerar. En carretera nos vamos a encontrar montones de veces con curvas enlazadas, montones de veces. Y muchas veces además hay curvas enlazadas que no sabes lo que viene después. Te decía que es muy importante, si corres, si es un circuito, lo que te interesa es salir lo más rápido posible, sobre todo si hay una recta después, porque si hay una recta después es muy importante. Si sales de la curva más rápido, esos 10 km por hora, pongamos por ejemplo, que sales de más, lo vas a tener a lo largo de toda la recta. Pero en carretera eso no nos importa. ¿Qué nos importa? Cómo entremos en la siguiente curva, es decir, ahorrar, tener margen de acción, tener margen de maniobra. Entonces, si vamos, aquí no voy a pintar la línea roja, voy a pintar directamente la verde. Si ya cuando llegamos vemos que hay curvas enlazadas, no hay que mirar esta curva, hay que mirar esta. ¿Qué quieres conseguir? Pues estar aquí. Vamos a empezar la trazada por el final. Lo que queremos es, en este punto, poder salir con tranquilidad. Podemos venir por aquí, luego ¿qué nos queda? Pues lo que veréis que además se hace mucho en las carreras. Nos tiramos muy tarde al vértice y nos quedamos dentro. Y luego aquí hacemos esta trazada. Siempre estamos pensando en la última curva. Y si hay muchas curvas enlazadas y no ves la última curva, entonces tienes que adaptar la velocidad, ir lo suficientemente despacio para tener margen de maniobra. Y además aprovecho para deciros una cosa, que estaba por el guión, pero se me ha olvidado, pero os la digo ahora. Adaptarse. Decía que hay que adaptarse. Estamos hablando de trazadas que serían las mismas si vas con carga. Pero si vas con carga, ten en cuenta que hay 3 normas que debes cumplir, que son suavidad, suavidad y suavidad. Es por un tema de seguridad, pero también por un tema de cuidar al pasajero. Muchas veces
en los cursos de conducción digo que la conducción de un camión pesado y de una moto se parecen mucho y la gente se ríe porque parecen dos vehículos completamente distintos, uno enorme, muy pesado y uno muy ligerito. Es que se parecen mucho en una cosa, se parece en que cuando entras en una curva tienes que tener claro lo que vas a hacer, tienes que tener claro que vas a dejar un margen, porque una vez en mitad de la curva no te va a quedar margen de maniobra. En un caso, en el camión, porque llevas ahí 40 toneladas empujando y si tienes que improvisar en mitad de curva, estás jodido. Y en una moto, porque pesa muy poquito, pero cuando estás inclinado o muy inclinado en mitad de una curva, el margen de improvisación es muy pequeño y si te equivocas, también estás jodido. Espero que este vídeo, que me habéis pedido muchos, haya cubierto vuestras expectativas. Nos hemos centrado en la carretera. Si queréis que hagamos uno sobre conducción en circuito, me lo decís, porque tengo a alguien que me pueda ayudar. Como os decía al empezar el vídeo, en muchas ocasiones he rodado en circuito con coches y motos. Me pasa algo parecido, os vais a reír, que cuando juego al pádel y al tenis. No me cuesta nada pasar del pádel al tenis, pero del tenis al pádel me cuesta un montón. Los primeros golpes saco la bola del mundo. Bueno, pues con los coches y las motos me pasa algo parecido. No me cuesta nada pasar de la moto al coche, pero del coche a la moto sí. Por eso recuerdo que había participado en una carrera de coches y justo 2 días más tarde pues iba a rodar en un circuito y bueno, me dijo un compañero mío, estaba haciendo de monitor y me dijo, oye, pero ¿qué trazadas estás haciendo? ¿No te das cuenta que estás haciendo trazadas de coche? Digo, coño, es verdad, es verdad. Y es que hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Las motos, en comparación a un coche, frenan menos, tienen menos paso por curva y aceleran muchísimo más. Y las trazadas son muy, muy, muy diferentes. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Es mi tercer intento de despedir el vídeo. Esta vez no me voy a equivocar. Sencillamente deciros que en nuestro canal de YouTube vais a encontrar muchos vídeos de motos de carretera y de motos de campo. Y que no dejéis de visitarnos en nuestra web de Moto1 Pro. Y nada más, espero veros de nuevo muy pronto.